Violaciones, femicidios, robos, estafas, secuestros son algunos de los delitos que causan daños a las víctimas. Pero estas víctimas tienen que enfrentar solas el dolor de las pérdidas materiales y morales y hasta financiar el proceso para defenderse de sus victimarios porque el Estado las tiene solas y abandonadas. El abogado Víctor Orobio, miembro fundador de la firma Orobio y Orobio, devela lo que nos dicen las autoridades sobre la sufrida vida de las víctimas del delito en Panamá y en varios países de la región, identificando 7 motivos que provocan mucho sufrimiento en las víctimas, además de impunidad en los delitos por la falta de denuncia, e inciden en la lista negra de criminalidad por hechos punibles no investigados. Ten presente que este trabajo lo hacemos por ti, así que con un like y tu suscripción al canal seguiremos brindándote información de calidad para que conozcas y defiendas tus derechos. Motivo número 1. ¿Por qué las víctimas del delito no tienen acceso inmediato a la justicia penal? Lo que pasa es que la tragedia de las víctimas del delito comienza con la falta de acceso inmediato a la justicia penal, porque muy tarde son atendidas. Y cuando se les atiende, estas atenciones son de mala calidad, porque cuando las víctimas del delito notifican a la autoridad que han sido atacadas, estas no comienzan a recibir atenciones hasta que no van personalmente a presentar las denuncias o querellas. Aquí justamente empieza el proceso de revictimización, sobre todo para las víctimas en condiciones de vulnerabilidad que no tienen recursos económicos para activar la justicia penal. Y las pocas víctimas que pueden ir personalmente a presentar las denuncias o querellas son sometidas a largas filas, incluso con hambre para ser atendidas. Y luego tienen que esperar semanas, meses o incluso años para conocer algo concreto de la investigación. Creo que esto está ocurriendo porque los países no han despertado para darse cuenta que las personas se convierten en víctimas del delito desde el mismo instante en que son atacadas, no cuando son reconocidas por la autoridad a través de resoluciones judiciales, porque con las víctimas se debería presumir la buena fe. Lo que pienso es que las autoridades deben entender que estas personas, luego de ser afectadas por el delito, hacen un esfuerzo extraordinario para hacer que se investiguen los hechos, invirtiendo recursos económicos que muchas veces no tienen y enfrentando temores o represalias que pudieran recibir de sus victimarios por mantenerse o sostenerse en la acusación. Entonces considero que el enfoque de los países debería ser atender a las víctimas del delito desde el mismo instante que reciben la notificación, trasladándose al lugar donde se dio el hecho a recibir las denuncias, ordenando igualmente las atenciones en salud física y mental para estabilizar a las víctimas antes que sean sometidas a una declaración. Este tipo de atenciones ayudaría a que los delitos no queden impunes por falta de denuncia y que no crezca la cifra negra de la criminalidad de hechos punibles no investigados. Ya algunos estudios destacan que de cada 100 delitos cometidos, 93 se quedan sin investigar. Recibir las denuncias en el lugar donde se cometió el delito tendría grandes ventajas porque las autoridades recibirían los hechos directamente de los testigos presenciales y ayudaría a que posteriormente los hechos no sean alterados o modificados producto de influencias externas. Motivo número 2. ¿Por qué las víctimas del delito son muy mal atendidas por las autoridades? Es sabido que los primeros efectos en las víctimas del delito son sus alteraciones psicológicas que les producen daños morales, porque no en todos los casos se les causan daños físicos. Siendo así, las víctimas del delito deberían ser atendidas en estos aspectos de manera urgente, incluso antes de declarar, para que los especialistas en psicología o psiquiatría las estabilicen para evitarles agravar el daño.
Seguidamente, las víctimas del delito deben ser asistidas por asesores jurídicos que les expliquen sus derechos constitucionales y legales y sus obligaciones frente a la justicia penal, para que puedan narrar lo sucedido de manera clara y completa y que nada las lleve a modificar los hechos. Pero las víctimas del delito, a pesar que tienen que hacer el esfuerzo físico y económico para trasladarse a las fiscalías de atención primaria, en el caso de Panamá, a presentar las denuncias o querellas, tienen que esperar muchas horas para ser atendidas. Luego de presentar estas denuncias o querellas, las víctimas del delito se retiran con mayor frustración que cuando llegaron, porque las autoridades fueron incapaces de brindarles atenciones con perspectiva victimológica, esto es, atenciones en salud mental, y de darle continuidad a estas afectaciones hasta que reciban de parte de la justicia penal una respuesta o reparación integral al daño. Motivo número 3. ¿Por qué el Estado no repara a las víctimas del delito? Según convenios internacionales relacionados a la protección de las víctimas, estas tienen derecho a la reparación integral del daño ocasionado, no solamente desde el punto de vista de salud física, mental o psicológica, sino también material y de recuperación de su proyecto de vida. Pero en Panamá, por ejemplo, al Estado no le interesa que las víctimas del delito, por ejemplo, para ir a presentar las denuncias o las querellas penales, tuvieron que suspender sus actividades comerciales o laborales y otras obligaciones importantes. Esto es lucro cesante, ya que en ese tiempo dejaron de generar ingresos. Este es dinero perdido, porque el Estado no tiene fondos destinados para retribuirles a las víctimas este gasto. Al Estado panameño no le interesa las pérdidas patrimoniales que han sufrido las víctimas del delito, o los gastos incurridos en transporte, atención médica y en el proceso, lo que representa una erogación emergente importante a su patrimonio, porque no existen normas internas con las que las víctimas, de manera sencilla, hagan valer su derecho a ser reparadas por el Estado. Pero lo peor es que al Estado tampoco le interesa con las víctimas del delito que hayan perdido seres queridos, porque si el victimario es insolvente, no existe instrumento legal panameño que obligue al Estado a indemnizar a estas víctimas para que reciban una reparación integral como ocurre en otros países. Incluso respecto a la reparación de las víctimas del delito, nuestras normas internas están en contradicción con los convenios internacionales sobre derechos humanos, porque cuando los victimarios directos son funcionarios del Estado, la Procuraduría de la Administración, bajo el concepto de defensa del Estado, ejerce acciones sesgadas y recurrentes, oponiéndose a toda petición de condena al Estado y de reparación a las víctimas del delito. Lo que indica que, a pesar de la condena penal del funcionario, el Estado, en lugar de salir a hacerle frente a los daños de las víctimas, las revictimiza, obligándolas a enfrentar una larga y pesada pelea en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Así que en el tema de reparación de las víctimas del delito por parte del Estado panameño, la situación es crítica porque no existe un presupuesto nacional destinado para estas eventualidades. Lo que significa que aunque las víctimas del delito hayan ganado o vencido en el proceso, si sus victimarios son insolventes, que no tienen recursos económicos, no recibirán nada por parte del Estado. Y si los victimarios son funcionarios del Estado, las víctimas del delito tendrán que pelear con este en la Corte Suprema de Justicia, porque de acuerdo a la legislación actual, el proceso de negociación con el Estado es extremadamente riguroso y burocrático que lo hace casi imposible. De esta manera, bajo cualquier marco de referencia o punto de vista donde se mire la situación de las víctimas del delito, estas están abandonadas por el Estado panameño. Lo que pasa en Panamá es que el Estado piensa equivocadamente que satisface los intereses de las víctimas del delito
porque a destiempo las atiende clínicamente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en hospitales públicos como medios probatorios para demostrar el delito y la probable vinculación de los victimarios, y porque les ofrece atenciones jurídicas impuestas a través de la Defensoría Pública. La verdad de todo esto es que el Estado utiliza a las víctimas del delito para satisfacer su sed de venganza pública en contra de los victimarios y como necesidad para implementar políticas más represivas contra ellos. Pero en esta política los más perjudicados son las víctimas del delito porque sufren en carne propia, y cuando el Estado satisface su sed de venganza pública, se olvida de las víctimas del delito, no les repara los daños ocasionados, ni aun cuando los responsables directos son insolventes. Pero el enfoque del Estado debería ser brindarles más atenciones a quienes sufren por la incidencia delictiva. Motivo número 4, porque las víctimas del delito con su propio recurso tienen que financiar el proceso. Según estudios, más del 90% de las víctimas del delito son personas de escasos recursos económicos. Esta realidad obviamente las convierte en la parte más débil en el proceso penal, ya que no pueden contar con un abogado de su confianza ni producir pruebas periciales o científicas que tengan un gasto en dinero. Esto hace que las víctimas del delito sientan que no tienen la misma capacidad económica que sus victimarios para llevar sus propias acusaciones y obviamente soportar un proceso largo. Realidad que genera en las víctimas sentimientos de desánimo y debilidad a la hora de denunciar o querellar los delitos. Cuando las víctimas del delito sienten que no tienen la capacidad económica y no reciben este apoyo de parte del Estado, deciden no denunciar los delitos o no continuar con los procesos. No es que no quieran o que no les gustaría que los delitos se investigaran y se sancionaran a los culpables. Claro que sí. Lo que sienten es que el poco dinero que tienen deben utilizarlo para sus gastos de primera necesidad y no para financiar los procesos que, si no tienen la seguridad de ser reparado en el daño, mucho menos podrán recuperar el dinero invertido en los procesos. Motivo número 5, porque las víctimas del delito no creen en la protección que deben recibir de las autoridades. Bueno, que las víctimas del delito no crean en la protección que deberían recibir de nuestras autoridades es un tema, por lo menos para nosotros en Panamá, de fama pública. Porque la desconfianza en las instituciones involucradas en la administración de justicia es un tema casi de creencia religiosa. Ya son muchos los casos en Panamá donde los victimarios, por el poder económico, social y político que ejercen, hacen que se disipen las pretensiones de las víctimas. Y en el caso de violencia familiar, las mujeres son asesinadas aún con las famosas boletas de protección. Las víctimas del delito no creen en la protección de las autoridades porque es sabido que los victimarios llegan a conocer informaciones de las víctimas que solo deberían saber los investigadores, como por ejemplo la dirección residencial, cuando debido al tipo de investigación esta información tenía que mantenerse en reserva, o conocer los nombres o las generales de los testigos sin rostro o encubiertos. En muchas ocasiones los victimarios tienen informaciones privilegiadas que solo los fiscales deberían conocer, o se dan cuenta de las decisiones de los tribunales antes que las mismas sean de conocimiento público. Todos estos detalles justifican el por qué las víctimas del delito no creen en la protección que deberían recibir de las autoridades, lo cual influye a la hora de tomar la decisión de denunciar o no los delitos cometidos. Cuando nos preguntamos el por qué los victimarios en los procesos penales tienen informaciones privilegiadas, entonces no es raro ni extraño entender que las víctimas del delito piensen más en su integridad física que en defender sus derechos frente a una justicia penal
que está en manos de instituciones que gozan de poca credibilidad de la población. Muchas cosas influyen y me parece que una de ellas pudiera ser el hecho que la población escucha de las voces de los ministros de seguridad y de los directores de la Policía Nacional que hemos tenido, que el Estado no puede ponerles un policía a cuidar en cada hogar panameño y que la culpa de la alta criminalidad es del crimen organizado, lo cual en cierta medida pudiera ser cierto, pero estas palabras generan temor en la mente colectiva, porque entonces, ¿quién cuida a la población? Y eso impacta a la hora de decidir en denunciar los delitos, porque mucha gente aún cree que la seguridad de su integridad física y patrimonial está en manos del Estado a través de las instituciones públicas de seguridad. Por eso creo que es incorrecto enviar esos mensajes negativos a la población. Motivo número 6. Porque el Estado no le reconoce a las víctimas del delito el derecho a otorgar perdón y acordar con sus victimarios la reparación de los daños sufridos en delitos considerados graves. Es muy importante que la gente sepa que a las víctimas del delito les interesa mucho más ser reparadas en su daño que la condena penal que merecen sus agresores. De allí que el Estado debería ampliar la gama de delitos desistibles, donde las víctimas tengan la seguridad que si denuncian los delitos tendrían la posibilidad de ser reparadas en sus daños, cosa que en la actualidad es imposible, porque el Código Penal panameño no reconoce a las víctimas con la capacidad de otorgar perdón y de desistir en aquellos delitos considerados graves. Lo que ocurre es que el Estado es incapaz de reparar integralmente a las víctimas del delito. Siendo así, debería tomarlas en cuenta para que ellas, a través de su propia voluntad y capacidad de negociación, logren ser reparadas. Porque además está comprobado que la disminución de la incidencia delictiva no se logra a través de la justicia penal o por judicializar los hechos punibles, sino a través de políticas sociales y de una política criminal de Estado. Pero si el Estado les diera a las víctimas la posibilidad de desistir, obviamente no en todos los delitos graves, pero sí en aquellos delitos patrimoniales, crecería el número de delitos denunciados y el Estado tendría mejores estadísticas para utilizarlas en futuras políticas públicas. Lo que los gobiernos de turno encargados de las riendas del Estado tienen que entender es que no vale la pena mantener a las víctimas del delito limitadas en sus posibilidades de resarcimiento, sobre pretexto que el nivel de criminalidad disminuye con el combate o la represión al crimen. Es importante que se entienda que la cruda represión no equivale a disminución de la incidencia delictiva. No obstante, empoderar a las víctimas en el sentido de tener apoyo económico del Estado y posibilidades de acordar reparación del daño con sus victimarios tendrá un mejor efecto, porque las víctimas denunciarán los delitos, el país conocerá más la realidad de las conductas delictivas cometidas y además las instituciones de investigaciones contarán con el apoyo de las víctimas para resolver los casos. Con la Ley 14 de 2007 que adoptó el Código Penal panameño y la Ley 63 del 28 de agosto del 2008 que adoptó el Código Procesal Penal Acusatorio, las víctimas sufren un doble revés. Por un lado, el Estado no permite que los victimarios reparen a las víctimas y que éstas desistan en delitos graves. Y por otro lado, el Estado tampoco las repara, a pesar que es y era responsabilidad del Estado haberles evitado este sufrimiento. Motivo número 7. Porque las víctimas del delito no se sienten satisfechas con la sentencia que les da la razón. Lo que pasa en Panamá es que aún tenemos proceso de 20 años sin sentencia en firme. Y aún en el sistema penal acusatorio, las víctimas del delito presentan las denuncias o las querellas y tienen que esperar meses para que la fiscalía las llamen para alguna diligencia.
Muchos expedientes son cerrados o sobreseídos por incapacidad del Estado de encontrar a los responsables. Así que en el mejor de los casos, las víctimas del delito tienen que esperar años para obtener una sentencia que juzgue el hecho penal. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué víctima se sentiría satisfecha si cuando recibe una decisión favorable, la misma es sufrida, rogada, costosa y resulta esquelética? Porque cuando los victimarios son insolventes, el resultado es de doble o triple victimización, ya que no valió la pena tanto esfuerzo. Y para colmo, el Estado no cumple con su función de reparar. ¿Cuáles son los reales derechos de las víctimas del delito y qué es lo que éstas deben hacer para defender sus derechos? Las víctimas del delito tienen derecho a la verdad de conocer lo que pasó y de quién o quiénes perpetraron el hecho. Tienen derecho a la justicia, que las personas que las convirtieron en víctimas sean judicializadas con el cumplimiento del debido proceso y que paguen por el daño ocasionado. Tienen derecho a perdonar y a decidir con sus victimarios la reparación del daño sufrido. Las víctimas del delito tienen derecho a la reparación integral, a que debido al prejuicio físico, psicológico y material, el Estado les garantice la recuperación de su proyecto de vida que probablemente se detuvo por los efectos del delito. Esto puede involucrar continuación en tratamiento de salud mental, educación y mejorar las habilidades personales para el logro de una plaza de trabajo, entre otras acciones que pueda hacer el Estado. Las víctimas del delito tienen derecho a la garantía de no repetición del delito. Es decir, que el Estado se comprometa que en lo posible no vuelvan a ser víctimas de otros delitos. Las víctimas del delito tienen derecho a exigir la atención inmediata de asesores jurídicos, no a que el Estado se los imponga, sino a presentarse con los abogados de su confianza. Y si no pueden pagarlo, el Estado debe tener las condiciones y el mecanismo de pago que el abogado de confianza de la víctima deba aceptar para defender a su cliente. Pero lo que está ocurriendo en la actualidad es que además de ser una imposición, si las víctimas ganan un poco más del salario mínimo, no tienen derecho a contar con asesores jurídicos del Estado. Esto es violatorio del derecho humano de defensa, porque por un lado, las víctimas no escogieron ser víctimas y por otro lado, aunque ganen más de un salario mínimo, pueden ser que tengan obligaciones fijas que las hacen insolventes para pagar abogados. No puede ser que el Estado les brinde defensa gratis a los victimarios sin importar sus niveles de ingresos, pero a las víctimas se les exija estar en condiciones de vulnerabilidad para poder contar con una defensa gratuita. Las víctimas del delito tienen derecho a exigir la protección a su integridad física y psicológica. En caso de ser necesario, ocultar la dirección residencial de las víctimas o apoyarlas a cambiar de dirección. Incluso el artículo 333, numeral 17 del Código Procesal Penal le permite a las autoridades designarles a las víctimas custodios policiales permanentes. Las víctimas del delito tienen derecho a exigirle a las autoridades judiciales celeridad en la tramitación de su proceso penal, porque el uso excesivo del tiempo se cataloga como mora judicial, que a su vez se convierte en doble victimización, porque las víctimas sufren el estrés postraumático de no saber cuándo termina su proceso y cuál será el resultado de este. Las víctimas del delito tienen derecho a exigirle al Estado que la sentencia dictada a su favor se cumpla, porque igual de frustrante es para las víctimas, luego de esperar tanto tiempo y mantenerse firme en la acusación, después no puedan ejecutar la sentencia porque los victimarios son insolventes, están en rebeldía o prófugos. Es por eso la importancia que el Estado asuma esa responsabilidad de reparación. Obviamente, para que las víctimas puedan exigir y recibir los derechos mencionados anteriormente, tienen que denunciar o querellar los delitos.
¿Por qué el Estado tendría que reparar el daño a las víctimas si quienes están en la obligación son los que cometieron el delito? El Estado debería reparar a las víctimas del delito cuando sus victimarios son insolventes, están prófugos o en rebeldía, porque Panamá ha ratificado todos los convenios de protección de los derechos humanos que involucra al continente. Y reparar el daño a las víctimas es un derecho humano que este país ha incumplido y aún está incumpliendo. Porque en cuanto a la recuperación del proyecto de vida de las víctimas detenido o afectado producto del delito, estas no cuentan con el apoyo o la cooperación del Estado panameño. Otro argumento por el cual el Estado debería reparar a las víctimas del delito cuando sus victimarios son insolventes es porque el Estado somos todos y existe un pacto social llamado Constitución de la República. En el artículo 17, el Estado asumió la obligación de proteger en su vida, honra y bienes a todas las personas que estén bajo su jurisdicción. Así que cuando un integrante del pacto convierte en víctima a otro integrante y este es insolvente, el Estado debería solidariamente asumir la carga de la reparación de los daños y perjuicios.